Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo algunas acciones SEO que son fáciles, son muy rápidas de ejecutar. Yo creo que todo el mundo va a saber hacerlas y que además son muy efectivas. No siempre todas las tareas que hagamos en SEO tienen por qué ser súper técnicas, súper complejas, sino que también hay acciones de este tipo que pueden ser muy efectivas y que nos van a servir para posicionar mucho mejor. El escenario ideal, eso sí, es pues, hacer una auditoría, hacer un seguimiento lo más técnico, lo más profundo posible, pero este tipo de acciones no hay que olvidarlas. Vamos a ver 11 cosas que yo creo que os pueden ser de mucha utilidad. El primer punto es optimizar titles y descriptions. Esto parece muy obvio, pero muchas veces se pasa por alto, no se optimiza como debería y por lo tanto estamos perdiendo clics. Ten en cuenta que los resultados de búsqueda son como un escaparate donde te estás peleando con la competencia y tú tienes que llamar la atención, tienes que describir bien qué le vas a ofrecer al usuario cuando haga clic en tu resultado. Estos 4 puntos creo que definen bastante bien lo que serían las claves principales. Primero, piensa qué palabras clave quieres posicionar para esa URL y esas palabras clave intenta incluirlas dentro de estos campos. Si no, el usuario no va a tener claro cuando haga clic en tu resultado qué se va a encontrar. Una acción también muy interesante es ir revisando qué vas posicionando, qué palabras clave vas posicionando, lo puedes ver en Search Console, porque ahí vas a ver ideas que quizá no te has planteado inicialmente, pero que también son muy interesantes. Te pongo un ejemplo muy rápido. Nos vamos a Search Console. Imagínate que quiero posicionar o que quiero mejorar el posicionamiento de esta URL, pues aquí en este reporte vas a poder ver todas las palabras clave que estoy posicionando con esa URL. Fíjate que he puesto aquí el filtro de página, lo aplicamos y vamos a darle, por ejemplo, a CTR y posición media para ver también esos datos. Pues fíjate que muchas palabras clave, quizá inicialmente yo ni me las había planteado, por ejemplo, consultor SEO WordPress, consultor SEO internacional, consultor SEO ELDA, son palabras clave que quizá debería intentar incluir en mi título o descripción para intentar darle de forma muy directa al usuario esa información, ¿no? Yo soy un consultor que trabajo en ELDA, pues también te lo incluyo. Aquí, claro, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces lo que nos va a compensar es abrir una nueva URL, abrir un nuevo contenido para hablar específicamente del tema. Por ejemplo, yo aquí, pues, si os fijáis en esta URL, estoy enfocándome en consultor SEO en Alicante, pero quizá, pues, consultor SEO internacional me merece la pena abrirla con otra nueva URL, otra nueva landing que explique de forma más detallada qué es lo que hago a nivel de SEO internacional. De hecho, con esto deberías tener bastante cuidado. Siempre intenta incluir palabras clave que estén 100% relacionadas con ese contenido en concreto. Si no está 100% relacionado, piensa si te merece la pena abrirlo con otro nuevo contenido. Otro aspecto es la longitud de los títulos y descripciones. Esto también es una pequeña tontería, pero a mí me gusta mucho que la palabra principal o las palabras principales pues no se queden cortadas. Fíjate en este tipo de resultados, cuando yo busco cómo hacer SEO, pues verás siempre títulos que no caben, entonces Google lo que hace es pues, mostrar 3 puntos suspensivos, aquí también. Entonces ten en cuenta que si quieres posicionar una palabra clave, no te va a penalizar Google si te pasas de tamaño en el título y la descripción, pero sí que es interesante que se muestre el concepto principal en esta parte que sí que se ve. Si no se muestra, pues no vas a llamar tanto la atención. También puedes utilizar herramientas como esta para ir previsualizando el tamaño que va a tener el título y la descripción en los resultados de búsqueda. Incluso si utilizas, por ejemplo, WordPress, tienes muchos plugins, como puede ser Yoast, como puede ser RankMath, que te van previsualizando el título y la descripción. Por supuesto, intenta que sean llamativos, pero sin caer en el clickbait, porque al final el usuario se puede sentir estafado si luego se encuentra un tipo de contenido que no es el que le has indicado en estos campos. Intenta siempre mostrarle lo que te diferencie de la competencia. Si tú destacas en algo frente a tus competidores, muéstralo, intenta mostrarlo, porque eso también va a hacer que destaque tu URL frente a la competencia. Punto número 2, los encabezados. Ten una buena jerarquía, intenta tener un H1 principal y luego pues una serie de encabezados secundarios H2, H3, H4, principalmente para estructurar bien el contenido, para que para el usuario sea sencillo leer ese contenido, tenga diferentes secciones bien marcadas y luego también, ¿por qué no?, para intentar destacar algunas palabras clave que nos interese posicionar. Por ejemplo, en el H1, pues siempre es interesante que se mencione el concepto, la palabra clave principal, ya no tanto quizá por Google, que también, sino también para indicarle al usuario de una forma muy clara qué es lo que le vas a transmitir en el contenido. Es muy importante el segundo punto, el que indico aquí, naturales. Lo que no queremos es sobreoptimizar, que todos los encabezados sean una palabra clave. Eso no lo haría, quizá antes funcionaba, pero a día de hoy pues no lo recomiendo en absoluto. Y siempre intenta pensar qué secciones debería tener el contenido que le interesen al usuario. Luego es cierto que bueno, podemos incluir alguna palabra clave, pero nunca de manera súper robótica y súper forzada. Recuerda la extensión que vimos en otro vídeo, esta extensión de Tilet, donde podemos ver en una URL, haciendo clic en la extensión, el sistema de encabezados que tiene ese contenido.
Fíjate que se ve de una forma súper visual, súper rápida y podemos ir revisando pues si tenemos más de un H1, si los encabezados H2 pues son lo que decía antes, súper robóticos. Intenta revisar que todo tenga coherencia y que aporte valor al usuario. Y luego, por supuesto, siempre que tenga sentido, siempre que no quede súper robótico, pues intenta incluir palabras clave relevantes. El punto 3 es la indexación. Esto quizá no es una acción como tal, pero es algo necesario para poder posicionar. Si no aparecemos en Google, pues evidentemente no vamos a poder posicionar. Y esto es una cosa que me encuentro en algunos clientes que me dicen, José, es que no estoy posicionando, no aparezco. Y al revisar la indexación vemos que ese contenido pues ni siquiera está indexado. Entonces necesitamos estar indexados. 3 aspectos básicos. Primero, revisar la indexación. Simplemente pues con la herramienta de Search Console podemos hacerlo. Por ejemplo, esta URL la tengo indexada, pues vamos a comprobarlo. Pegamos aquí la URL en concreto, le damos clic a intro y automáticamente Google nos va a dar esa información. Fíjate que aquí ya me está indicando que la página está indexada. Este proceso es súper sencillo, lo podemos hacer siempre que tengamos esta herramienta instalada. Y si no, otra cosa que podemos también comprobar, aunque no siempre funciona, no es un proceso exacto, es utilizar el comando site y ponemos la URL. Si aparece la URL, en este caso, fíjate que sí que la tenemos por aquí, pues ya sabemos que está indexada. Otro aspecto también que es fundamental es todas las URLs que queramos indexar que estén dentro del archivo sitemap.xml. Y luego otro punto que deberías también saber hacer, sí o sí, es forzar la indexación. Aquí hay muchas técnicas, algunas se salen de lo que Google nos recomienda y que en este vídeo no voy a explicar, pero lo más básico es irnos de nuevo a Search Console. Imagínate que esta URL que estaba viendo aparece como no indexada, pues fíjate que aquí hay un botón que te indica solicitar indexación. En este caso, aunque esté indexada, puedo volver a hacerlo, no hay problema. Entonces, fíjate que lo que va a suceder es que le estamos diciendo a Google que queremos indexar esta URL ya y Google pues va a no forzar la indexación, no lo va a hacer instantáneo, pero le estamos dando una pista, le estamos como diciendo, oye, esta URL existe, así que intenta indexarla, lo cual pues no viene mal. No siempre vas a tener éxito, de hecho, pues en algunos casos incluso pueden tardar días en indexarse esa URL, pero bueno, que sepas que esta es tu opción y que funciona relativamente bien. El punto número 4 es revisar y mejorar el contenido que ya hemos publicado y esto también es muy efectivo. Tenemos que revisar, punto número 1, que sea natural, que el contenido sea fácil de leer y que tenga sentido, que resolvamos la intención de búsqueda del usuario. Muchas veces me encuentro con contenidos que son extremadamente largos, que se han hecho simplemente para intentar posicionar, pero que realmente no le interesan al usuario. No están bien redactados porque incluyen una cantidad de información demasiado extensa para lo que realmente está buscando el usuario. Siempre intenta revisar qué intención tiene detrás el usuario, qué quiere encontrar e intenta darle la respuesta de una manera directa, natural, sencilla, que sea fácil de leer. También aquí es importante cómo se muestra esa información, cómo está maquetada. No es lo mismo leer un párrafo enorme de muchísimas líneas, sin ningún tipo de contenido audiovisual, sin negritas, sin separación de párrafos, que un contenido pues muy bien estructurado, con párrafos cortos, con imágenes, con negritas. Ese tipo de maquetación, ese tipo de mostrar la información, pues es mucho más interesante para el usuario y eso también te va a ayudar a posicionar. El punto número 5 es contenido para preguntas frecuentes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a ver un ejemplo porque se va a ver mucho mejor. Cuando hacemos una búsqueda en Google, vamos a poner la que teníamos antes, cómo hacer SEO, vas a ver que en los resultados aparecen este tipo de bloques, que son preguntas frecuentes relacionadas con la búsqueda principal. Esto parece una tontería, pero también podemos capturar cierto tráfico a través de estos resultados, porque fíjate que cuando te explicas la pregunta aparece una URL. Y muchas veces pues, el usuario va a leer esta parte y no le va a interesar, pero muchas otras veces va a querer ampliar la información y va a acceder a esa página web. Además, bajo mi punto de vista, creo que es muy interesante intentar aparecer para ese tipo de resultados, porque también le damos pistas a Google de, oye, nosotros somos un portal que sabemos en profundidad sobre el tema y podemos dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acción rápida podríamos hacer? Bueno, pues revisar las preguntas que se muestran para ver si tiene sentido incluirlas dentro de nuestro contenido. Muchas veces te va a pasar como con los títulos y descripciones, que no vas a saber si incluirlas dentro del contenido o generar un contenido nuevo. En este caso, por ejemplo, fíjate que para la búsqueda cómo hacer SEO, pues tenemos las preguntas: ¿qué es el SEO de ejemplos? ¿Cuánto cuesta SEO al mes? ¿Qué debo estudiar para ser SEO? Algunas de estas preguntas sí que tendría sentido incluirlas dentro de ese artículo, dentro de esa guía que tendría en mi página web sobre cómo hacer SEO, pero otras preguntas, pues quizá tendría más sentido generar un contenido nuevo. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto cuesta SEO al mes? Quizás un contenido que necesito estructurar, detallar mucho más en otro artículo separado. Este tipo de estrategia, pues también podríamos verla en un futuro vídeo, pero de momento
para resumirlo, quédate con que si la pregunta está 100% relacionada con tu contenido, pues quizás sí que debas incluirla en ese contenido, y si no está 100% relacionada, pues quizá debas abrir un nuevo contenido explicándola con detalle. El punto número 6 es actualizar contenidos antiguos. Esto es una cosa que también funciona muy bien y que no se suele hacer. Solemos publicar contenido y contenido en los blogs y los vamos dejando tal cual, pero es muy interesante revisarlos, sobre todo aquellos que son pues, más antiguos, para ver si todos los datos que damos en ese contenido pues, están actualizados. Te vas a dar cuenta muchas veces que pues, posts que has publicado hace varios años tienen una información que está totalmente desactualizada. Entonces ahí lo que deberías hacer es actualizar esa información. Podrías incluso actualizar la fecha de publicación o poner una nota de que ese artículo está actualizado, y eso te va a permitir que el usuario, cuando entre ese contenido, pues tenga esa información actualizada y va a tener una mejor pues, experiencia sin ningún tipo de duda. Ten en cuenta que si el usuario accede a un contenido que le estás dando una información que ya no tiene ningún tipo de sentido, pues no va a tener una buena experiencia de usuario, y encima si en la competencia lo están haciendo bien, pues seguramente empieces a perder posicionamiento. El punto número 7 es la curación de contenido, que tiene que ver con todo lo que hemos visto, pero es un proceso un poco más complejo. Aquí lo que vamos a hacer es revisar palabras clave que ya estamos posicionando en Google, que estamos viendo en Search Console, por ejemplo, y que no están en estos campos. No están en el title, no están en la descripción, no están en los encabezados y ni siquiera se mencionan en el contenido. Muchas veces vamos a encontrar palabras clave que ya estamos posicionando, quizá no en primera página ni en segunda, sino pues en posiciones lejanas, porque Google interpreta que nuestro contenido puede llegar a responder la intención de búsqueda, pero no la estamos mencionando de forma directa en ninguno de estos campos. De hecho, en ninguno de los campos. Entonces, una acción muy interesante es ir revisando ese tipo de palabras clave y la que nos interese, intentar incluirla. Tengo un script muy interesante en Python que hace este tipo de análisis de una forma muy rápida, y creo que también en el futuro pues os lo compartiré porque es súper rápido y es muy muy útil. Aquí os pongo también que es interesante revisar las palabras clave ya posicionadas, pero podríamos hacer lo mismo con palabras que saquemos de la competencia o palabras clave que encontremos en un keyword research, que encontremos en un estudio de palabras clave. Imagínate, por ejemplo, que analizas pues, la URL de tu competencia y de ahí puedes sacar palabras clave que ellos posicionan y revisar si esas palabras clave las estás mencionando tú en tu contenido. Entonces ahí podemos sacar también muchísimas ideas para mejorar estos campos. El punto número 8 es el contenido en URLs vacías, es decir, generar contenido en URLs que o no tienen contenido prácticamente o tienen contenido pero es realmente escueto. Esto suele ser muy típico en categorías o en landings de negocio que no se han trabajado bien, que quizá pues, no pensábamos que podríamos posicionar, pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que tienen mucho potencial. Aquí es interesante utilizar Screaming Frog. Si no conocéis la herramienta, pues os recomiendo investigar y por supuesto probarla, porque vamos a encontrar de una forma muy rápida URLs que tienen tráfico, que están comenzando a tener impresiones y que no tienen apenas contenido. Entonces, una muy buena estrategia, y además es muy rápido también, es generar un mínimo contenido para esas URLs. De manera que Google va a entender mucho mejor qué palabras clave, qué conceptos atacas a URL, y vas a comenzar a posicionar también pues, mucho mejor para esas URLs. El punto 9 es eliminar contenido estacional, desfasado o sin sentido. Ten en cuenta que cuando publicamos principalmente el blog, muchas veces vamos a publicar comunicados, noticias de eventos muy puntuales que tienen sentido en ese momento, pero que cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, pues ya no aportan absolutamente nada al usuario. Imagina que tienes un portal de tipo legal y que publicaste hace años una ley que apareció que tenía sentido en ese momento, pero que incluso a día de hoy pues puede que no esté activa, puede que no esté vigente. Entonces, ese tipo de contenidos es interesante, si se puede, si no los estás compartiendo en redes sociales o no los utilizas para nada en tu negocio, pues eliminarlos. Si no tienen sobre todo backlinks, si tienen autoridad, pues sí que es interesante redireccionarlos para no perder esa autoridad, pero si no tienes autoridad, si no tienes tráfico, si no tienes impresiones, puedes eliminarlos del proyecto. Sobre todo es interesante cuando tienes muchos contenidos de este tipo, que en muchos proyectos me lo he encontrado, porque vas a eliminar pues, un montón de contenido que no aporta valor. Además, también fíjate que no tengan capacidad de captar tráfico, porque puede ser que hicieras algún artículo hace muchísimo tiempo en tu blog que realmente si lo mejoras a día de hoy, si mejoras su contenido o simplemente si lo actualizas, como comentábamos antes, pues sí que pueda volver a posicionar mejor. El punto 10 realmente ya lo he comentado más o menos en los puntos anteriores y es básicamente crear contenido nuevo a partir de palabras clave que veamos oportunidad, es decir, palabras clave que estén relativamente bien posicionadas, que estén en segunda, tercera, cuarta página, porque las hemos visto en Search Console, y que realmente no tengamos ninguna URL, ningún contenido
que responda bien a esa intención. Sobre todo fíjate en aquellas palabras clave que ya vayan teniendo un volumen de impresiones aceptable. Vamos a volver al reporte de Search Console, vamos a volver a analizar esta URL, por ejemplo, y cuando le damos a posición media vamos a tener esta columna. Lo que haríamos sería pues revisar por volumen de impresiones para ver aquellas palabras clave que, lo dicho, tienen ya un volumen interesante pero que no están bien posicionadas. Y lo que tenemos que detectar son conceptos que, aunque estén relacionados con mi contenido, realmente no los esté abordando de una forma directa, no esté solventando esa intención de una manera correcta. Vamos a intentar encontrar algún ejemplo. Precio consultor SEO. Vale, por ejemplo, esta búsqueda tiene 136 impresiones en los últimos 3 meses. Yo estoy en la posición 95, súper mal posicionado, y es precisamente porque no estoy dando respuesta a ese concepto dentro de mi contenido. Yo aquí no estoy hablando de precios en ningún momento. Vale, fíjate que cuánto cuesta, cuál es el precio, pues bueno, tengo una sola frase, realmente aquí no voy a poder solventar la intención de búsqueda, y sobre todo también revisa qué está apareciendo en Google, ¿no? en los resultados de búsqueda para ese concepto. Fíjate que cuando buscas precio consultor SEO, pues todos los resultados que aparecen están enfocados 100% en solventar esa intención. No son contenidos como el que tengo yo sobre consultor SEO en Alicante, sino que son contenidos 100% enfocados en decirme cuánto cuesta un consultor SEO. Entonces yo aquí, por ejemplo, si me interesara posicionar esta búsqueda, intentaría crear un contenido nuevo 100% que detalle precios, tarifas de un consultor SEO. Otro ejemplo donde también se ve bastante claro, consultor SEO Shopify, esta palabra clave, si la buscamos en Google, pues fijaos que todos los resultados que aparecen me están indicando que son consultores SEOs especialistas en Shopify. En mi caso, si revisamos el título y la descripción, simplemente revisando esos dos campos, pues ya vemos que no tiene absolutamente nada que ver. Puede estar relacionado porque un consultor SEO en Alicante, pues por supuesto también puede trabajar en Shopify, pero el usuario va a ver los títulos y descripciones en este tipo de resultados y lo que va a estar buscando claramente es que ponga Shopify, que le indiquen que son pues expertos en Shopify. Mi página web es imposible que posicionara para este término con esa landing porque no lo estoy indicando de una forma clara. En este caso tendría sentido abrir una nueva URL, abrir un nuevo contenido explicando que también soy un consultor SEO experto en Shopify. Si no, es imposible, literalmente imposible, llegar a posicionarse en este tipo de resultados. Entonces, como veis, es un tipo de acción donde quizá sea más complejo detectar este tipo de oportunidades, pero una vez sabemos hacerlo, vamos a encontrar oportunidades brutales y muchas veces muy sencillas de posicionar, simplemente fijándonos en las palabras clave que ya tenemos en Search Console. Y el último punto es el enlazado interno, pongo entre paréntesis básico, porque hay muchísimas estrategias que podríamos llevar a cabo, algunas bastante avanzadas, pero ten en cuenta simplemente que si tienes URLs de negocio que son importantes, pues deberían estar muy enlazadas. Eso, por supuesto, le va a permitir al usuario encontrar esas URLs de una forma sencilla, pero también a Google le va a dar pistas de que son URLs relevantes. Aquí te pongo 4 ejemplos de zonas donde deberían o donde podrías plantearte enlazar ese tipo de URLs. El menú principal, por supuesto, el footer también puede ser un lugar donde enlazar a URLs importantes. El sidebar, si tienes, algunos proyectos no tienen sidebar, pero si tienes un blog con un sidebar, pues ten en cuenta que es una zona que se va a repetir en todas las URLs y si incluyes un enlace dentro del sidebar, pues vas a tener muchos enlaces internos apuntando a esas URLs. Y luego también dentro del contenido de artículos que estén relacionados con ese concepto, con esa URL de negocio. Siempre es interesante pues revisar, si tienes un blog por ejemplo, qué contenidos están relacionados con esas URLs de negocio y encontrar la manera de incluir enlaces internos dentro de esos contenidos que apunten a esas URLs de negocio. Estos son los 11 puntos que quería mostraros. Si se os ocurre cualquier otra acción sencilla y rápida que también sea muy efectiva, pues dejádmela por los comentarios porque así aprendemos entre todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.